Vamos a hablar de esto. Maussan y la cuarta transformación. Maussan no tiene... ¿Qué se puede decir de este pobre hombre? Pobre hombre. Yo lo conocí por ahí de 1990. Cuando estaba en México trataron de hacer una especie... Televisa quiso hacer una especie de copia de CNN, que eran noticias 24 horas al día, se llamaba ECO. Canal de noticias, o sea, todo el mundo, todos sus presentadores hacían una hora. Y allí fuimos a dar, cuando estábamos fundando la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica, un grupo de personas que íbamos a una cosa con Maussanito. Tenía unos tipos que decían que le enseñaban a los niños a leer con las manos, con los dedos. Los niños pasaban, tenías algo escrito, los niños pasaban los dedos sobre lo que estaba escrito y te lo leían. Wow. Le llamaban dermóptica, capacidad de leer con la piel. Este era una estafa que ya Randi había ayudado a desmontar en México, por cierto. Pero ahora la habían vuelto a traer 5 o 6 años después, otros mamarrachos con los que estuvimos. Estábamos Pedro Brul, estaba Víctor Vázquez Valenzuela, que fue el operativo principal, el querido Mario Méndez Acosta, yo y creo que alguien más, no me acuerdo quién más estaba por ahí. Entonces, bueno, a los niños los vendaban y era una paripé enorme para vendarlos, para que leyeran con los dedos, y nosotros que íbamos de escépticos teníamos que demostrar que no podían leer. Pues no podías tocar a los niños, no podías decir nada, porque a ver, eran niños, no los podías tratar como pues tratar a un charlatanazo de 50 años con una cara más dura como para tallar diamante. Entonces Víctor Vázquez Valenzuela hizo lo que sabía. Estaba un niño leyendo una revista, y tomó una carpeta común y corriente de cartulina y la puso aquí, abajo de la barbilla del niño. Y el niño dejó de ver con los dedos. ¿Por qué? Porque como todos los magos de este mundo, los niños veían por aquí. El ridículo fue mayúsculo, Maussan se puso como una fiera, estaba furioso, que como nos atrevíamos, chico, estamos demostrando que te están viendo la cara de idiota. Pero él siempre se ha tenido en un concepto elevadísimo. Más o menos un año después fue el eclipse solar en México, un eclipse total, y mucha gente filmó a Venus, que estaba precisamente del otro lado. Digamos, si tú estabas viendo el eclipse aquí y girabas, del otro lado estaban Venus, Marte y Júpiter, o Venus y Marte, no me acuerdo. Pero mis amigos astrónomos me habían dicho cómo había que verlos, que se iba a ver muy bonito. Sí, se veía muy bonito, yo lo vi el eclipse y vi los planetas. Y mucha gente tomó un video de Venus con aquellas cámaras que no tenían estabilizador de imagen. Y la gente que tenía estas videocámaras pues no sabía lo que era un trípode o tripié. Eso era un nivel tecnológico avanzadísimo. Entonces, claro, veían algo que parecía metálico, Venus. Se acercaban muchísimo con todo lo que daba el zoom, que era fundamentalmente digital. Ustedes saben que disminuye la resolución de las cosas, el zoom digital, a diferencia del zoom óptico. Y temblando porque creían que estaban viendo una nave extraterrestre, lo filmaban. Entonces eso generaba unos movimientos que Maussan llamaba el típico movimiento triangular de los ovnis. No, es el temblor de la mano de la videocámara, nene. Entonces nos invitó en aquella ocasión por primera vez Nino Canún a hablar sobre el ovni de Puebla, y dejamos en muy mal lugar a Jaime Maussan. Y yo que me senté junto a él, y estar ahí, por ahí anda una foto que algunos lo usan como demostración de que yo en realidad soy un creyentazo. Estaba sentado junto a mí, a mi derecha, Jaime Maussan, y en un momento dado del programa, está grabado, le dije, ¿sabes qué? Tú vas a acabarte dedicando a vivir de esto. Esto lo manejas de una manera que tú vas a vivir de esto. Esto es tu negocio. No, ¿cómo crees? Es que claro, estos escépticos vienen a insultar. Se puso ahí como la loca. Y yo tuve razón. A lo largo de los años, pues Maussan ha sido protagonista de todo tipo de barbaridades. Una vez en una reunión de creyentes en ovnis, llegó con la teoría de que las estrellas no existían, sino que todos eran naves que nos estaban vigilando. Todas las estrellas que ves en la noche no existen. Estamos viendo los reflejos de las naves que están vigilando la Tierra. Los propios creyentes se hacían por un lado, ni se le acercan a ese porque está totalmente. Creo que se lo cree. Creo que lo patético es que creo que se lo cree.
pero se cree absolutamente todo. Y después ha hecho todo tipo de negocios. Hizo el negocio de los vigilantes de los cielos, que no me acuerdo qué era, pero había que pagar para ser miembro del club. Y luego vende vídeos, luego anduvo con lo de las momias, que no eran momias, con los fetos, que eran fetos humanos, pero que él decía que no eran humanos, con los cráneos alargados, que eran extraterrestres, pero no eran extraterrestres, son deformaciones craneales que se llevan a cabo en numerosas culturas a lo largo de la historia, incluyendo, por supuesto, la maya. Todas las locuras de este mundo, incluido un botiquín que él estaba vendiendo hasta contra la COVID, pero vende todo. Pero creo que se lo cree, y eso es lo más patético de todo. Y voy a explicarles por qué. Porque así como hay gente peligrosísimamente mal de la cabeza en la derecha como Milei, la hay en lo que algunos creen que es de izquierda, que es Morena. Aunque se trate de alguien que venga del PAN, que luego haya ido al PRD para luego regresar a trabajar para gente del PAN, para luego, hace 6 años me apunto en Morena porque ahora sí va a ganar López Obrador y yo quiero un puesto, decía el señor Sergio Gutiérrez Luna, diputado morenista, que ahora resulta que es amiguísimo de Maussan y que ha decidido que va a hacer una audiencia pública sobre el fenómeno OVNI en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Bueno, porque Maussan siempre ha copiado lo que hagan en Estados Unidos. Él es automático. Y entonces, pues ha decidido que si en Estados Unidos hubo una audiencia pública, pues hay que hacer una audiencia pública también en México. Y bueno, si se va a hacer una audiencia pública en México, pues, ¿qué tal que se trae a la gente que está en Estados Unidos, que en Estados Unidos le trató de ver la cara a los congresistas estadounidenses, que no es de la CIA? El chiste es que embarcó a Sergio Gutiérrez Luna, que lo que quiere obviamente es sobresalir, porque ahora quiere ser gobernador de Veracruz, cosa rarísima, y le lanzaron esto que quiero que usted vea. Con los últimos acontecimientos estamos aquí con mi amigo Jaime Maussan y por primera vez en la historia vamos a tener en la Cámara de Diputados una audiencia pública sobre la regulación de los fenómenos aéreos anómalos. Fíjense ustedes esto, está tan fuera de la realidad el diputado que está hablando de regular los fenómenos aéreos anómalos. Es precioso. Va a expedir una ley de tráfico de ovnis en el espacio aéreo mexicano. No tiene ni idea de lo que está diciendo. Está haciendo lo que le diga Maussan a cambio de tener cierta relevancia política y gastarse el dinero de los contribuyentes mexicanos en pendejadas. No identificados en México. Cuéntanos, Jaime. Sin duda un evento histórico. Por primera vez Para Maussan todo es histórico, esto es muy importante. en la historia se va a tratar este tema con tal seriedad, a tal nivel. Van a ver. ¿Qué nivel? El hecho de que tengas una tropa de diputados, ninguno de los cuales sabe absolutamente nada de aeronáutica, nada de cosmología, nada de astronomía. ¿Qué nivel? ¿Has visto la Cámara de Diputados que ha dejado Morena? Que no es mucho mejor que la que dejaba el PRI o el PAN. Por eso se acabó teniendo que hacer aquellas terribles audiencias donde Luis Mochán y otras personas de la Academia Mexicana de Ciencias luchaban por explicar a los diputados que los detectores moleculares eran un embuste. ¿Qué nivel? Pero va a venir gente a la que usted, si es mexicano, le va a pagar el viaje y no comen barato. Aquí personajes de todo el mundo del más alto nivel para discutir este fenómeno. México se incorpora así al concierto de las naciones en todo el mundo que se abren ante una nueva realidad extraordinaria.
una nueva realidad extraordinaria. No, Jaime, en el 91 decías que era una nueva realidad extraordinaria. 91, 2001, 2011, 2021. 30 y tantos años con esta historia, chaval. México se incorpora al concierto de las naciones. México hace el ridículo como lo hacen alguna que otra nación, la mayoría no, afortunadamente. Que cambiará el futuro de nuestros hijos. Cambiará el futuro de nuestros Va a ser el 12 de septiembre a las 16 horas, 4 de la tarde en la Cámara de Diputados, un evento mundial. Escríbanos. ¿Cómo va a ser un evento mundial? A mí me alucina eso, un evento mundial. ¡Wow! Acompáñenos, va a estar muy bueno y muy interesante y tendremos una primicia muy importante. Gracias, Jaime. Histórico, Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal. Hágame usted el triste favor. Hágame usted el tristísimo favor. Sergio Gutiérrez Luna acabó pues invitando al primero al que había que invitar, que fue al que contó la historia más emocionante ante el Congreso de los Estados Unidos, convocado por otro tarado en el Congreso de los Estados Unidos, como ya contamos en este propio canal. Busque usted el video sobre lo que se dijo realmente en la audiencia del Congreso sobre platillitos volantes, que es Ryan Graves, y lo está invitando para que vaya a México con todo pagado, junto con el teniente Robert Salas, con Mr. Ron Tadeu Bernard Braga, ingeniero electrónico y oficial federal de Petrobras de Brasil, con el honorable congresista Yoshikaru Asakawa de la Cámara de Diputados japonesa, que seguramente es un gran experto en ovnis, por eso trabaja de diputado en Japón, y que va desde Japón a México a empujarse unos tacos. Al señor Julio Darwish, coordinador de la Asociación Mexicana de Pilotos Aviadores, que saldrá solo las comidas, hay que pagarle. Y el señor José Jaime Maussan, director de Tercer Milenio, periodista e investigador del fenómeno WAP, que antes era el fenómeno OVNI, y que en realidad es el fenómeno FANI, y que en realidad es el fenómeno, mira, no sabemos qué es, pero exageras en tus interpretaciones. Y en esto se va a gastar el dinero. Este señor Ryan Graves, decíamos que es el presidente de Estadounidenses por un Espacio Aéreo Seguro. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que el espacio aéreo es inseguro. Claro, si no, no estaríamos a favor de que fuera seguro. Así que el mensaje primero de nuestro nombre es que el espacio aéreo es inseguro. Y yo, que soy un calvito que sonríe muy bien ante las cámaras, voy a hacer que el espacio aéreo sea seguro, deteniendo a los malvados ovnis, WAPs, FANIs o cosas esas que no sabemos qué son, pero que interpretamos de manera exagerada, y voy a viajar a México cobrando a cargo de la gloriosísima Cuarta Transformación, la misma Cuarta Transformación que está recomendando homeopatía y herbolaria en lugar de medicina, porque no está pudiendo darle atención a la salud de los mexicanos, la misma Cuarta Transformación que ha destrozado en los libros de texto todos los conceptos de astronomía básica. Tiene una infografía del sistema solar absolutamente imaginaria. No saben ni siquiera hacer un pentagrama con 7 notas, 8 de do a do. No, nada. Esos mismos son los que ahora van a resolver el tema de los platillitos volantes, con cargo, como siempre, al erario. Y eso sí que me preocupa muchísimo.